Buenos días, un cordial saludo para todos. En este video tutorial explicaremos la construcción de tabla de valores. Es importante resaltar que no todas las tablas de valores se deben construir desde -3 hasta +3, y eso también depende del conocimiento y la capacidad que tenga el estudiante o la persona que la esté realizando. Veamos, por ejemplo, la siguiente ilustración, en donde nos aparece una función. Esta función yo no creo que le diga mucho a los estudiantes o a una persona acerca del comportamiento que se está analizando allí. Seguramente quien haya hecho esta ilustración, este tipo de gráfico, pudo haber perfectamente hecho una tabla de valores que iba de -3 hasta +3. Pero resulta que estos valores del dominio no siempre son la clave para determinar la visualización estratégica mucho mejor de las gráficas de funciones que queremos mirar. Y en ese sentido va este video, precisamente para que aprendamos a tener un poco de conocimiento y de malicia acerca de estas funciones. Quien ve la función retito no podría decir mucho, sin embargo, ante una segunda imagen más amplia en el espectro de posibilidades de visualización, lo que va a mirar es que realmente esa línea verde que teníamos aquí al principio ya se nos volvió una línea verde que es un ramal y que forma parte de una parábola, de una función cuadrática. Entonces la pregunta aquí es, ¿estuvimos graficando en la primera fuera de contexto o fuera de realmente el foco de análisis? A mi juicio, sí. Porque entonces, si miramos bien, habíamos manifestado que quien hizo seguramente la primera tabla de valores la hizo desde -3 hasta +3. Y sin embargo, el lugar central del dibujo estaría aquí en el vértice de la parábola, y yo considero que puede ser pertinente para construir una tabla de valores identificar primero el centro, o sea, enfocar bien la cámara de la fotografía, tomar 3 valores desde, en este caso, 5 a la izquierda y 3 valores a la derecha. De tal manera que quien haga la tabla de valores debería considerar los valores seguramente entre 2 y 8 para este ejercicio. Obvio que para otros ejercicios será diferente. Pero entonces ahí ya tenemos una primera indicación de que quien vaya a hacer una tabla de valores en ciertas funciones, y en este caso en el de la parábola, debe manejar unos criterios que le permitan hacer esa tabla de valores en valores más acertados que correspondan a una mejor ilustración del dibujo. En últimas palabras, o en esencia, básicamente, quien haga la tabla de valores en este ejercicio desde 2 hasta 8 podrá perfectamente tener el dibujo que está encerrado en el recuadro rojo. Entonces la invitación en el día de hoy es a que busquemos la estrategia y según la gráfica para que los valores que forman parte de la gráfica sean realmente los requeridos y no valores inútiles que realmente no llevan a un verdadero dibujo, o al menos a la esencia propia del dibujo de la función. Para ello, entonces, les voy a recordar que esto es una función cuadrática cuyo modelo es f de x igual a x² más bx más c. Voy a hacer unas precisiones en torno a la función cuadrática. Primera precisión. Si en la función cuadrática, que es todo el trinomio completo, esa es la parte más estructurada de esta función en grado noveno, si en esa función cuadrática aparece, o pues digamos aparece ella en forma incompleta, porque no aparece el término de la mitad ni el último término del independiente, pues entonces estaríamos hablando de que es una función cuadrática con vértice en el origen. Si la a es positiva, las ramas irían hacia arriba, pero cuando la a es un número negativo, estas ramas o estos ramales o estas paticas de la parábola irían hacia abajo. Ahora,
seguirá siendo una función cuadrática porque tiene el término en x elevado al cuadrado. Repito, seguirá siendo una función cuadrática porque tiene el término x a la 2 y seguirá siendo una parábola. Pero repito que la función cuadrática ax a la 2 tiene como vértice el origen del plano cartesiano, o sea, el centro. Y en el centro del plano cartesiano, pues uno sí puede hacer una tabla de valores que vaya desde menos 3 hasta más 3. Incluso, función cuadrática que tiene el término o los dos términos ax al cuadrado más c, lo único que hace es desde el origen moverse hacia arriba o hacia abajo. Esta función de ax a la 2 más c lo que nos permite es que la tabla de valores también se construya desde menos 3 hasta más 3. Pero resulta que cuando aparece en escena el término bx, este término justamente es el que me mueve la parábola hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando aparezca el término de la mitad, ¿sí?, el término que tiene x a la 1, en una función cuadrática nos toca buscar la estrategia para enfocar adecuadamente la tabla de valores y saber desde dónde, como en este caso desde 2, hasta dónde debe hacerse la tabla de valores. Como lo dije anteriormente, y para este ejercicio debe ir desde 2 hasta 8. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Repito, ¿qué pasa cuando aparece el término bx? Que hay que tabular. Y hay que tabular enfocando bien lo que yo llamaría el lente de la cámara para que no nos quede la foto correcta. Y por lo tanto, para ello hay una expresión que nos va a ayudar en una función cuadrática a encontrar el lugar desde donde voy a contar 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha, como sucede en el ejemplo que les estoy mostrando acá. Primero hay que buscar el centro, por decirlo de alguna manera, en x para esa parábola. Y desde allí, desde ese centro, yo debo tomar, repito, 3 valores a la derecha y 3 valores a la izquierda. La expresión que me ayuda a encontrar este punto central aquí de x se llama x del vértice. Así la vamos a conocer nosotros. Esa x del vértice viene dada por esta fórmula. X del vértice es igual a menos, aquí en la fórmula aparece menos, b sobre 2 por a. Esta fórmula sale de una herramienta matemáticas de grado que estudiamos en grado 11 que se llama derivadas, pero por lo pronto no voy a mostrar de dónde sale. Por lo tanto, lo que vamos a tener en cuenta es que para hallar este punto central, la x del vértice, vamos a hallar o vamos a aplicar la expresión menos b sobre 2a. Pero entendamos bien quién es b y quién es a. Ese b que estamos colocando aquí, ese b, es este mismo b del coeficiente que acompaña a x a la 1. Mientras que esta a es la que está al inicio del modelo que forma la función cuadrática, el término o el coeficiente que acompaña a la variable x al cuadrado. Simplemente es para reemplazar y resolver la operación. Eso lo vamos a ver ahorita en la próxima diapositiva. Bueno, entonces ya en esta diapositiva lo que tenemos es un ejercicio de una función cuadrática, es decir, una parábola. Y miren que podemos hacer esta tabla de valores horizontal o inclusive se puede hacer la que siempre hemos venido realizando de manera vertical. Yo voy a trabajar en el día de hoy con la tabla de valores horizontal. Recordemos la función cuadrática, en este caso nos entregan un ejercicio completo, todo el trinomio completo, lo que nos indica que al aparecer el término bx, como lo dije anteriormente, es el que nos va a mover la parábola, bien sea a la izquierda o a la derecha, con respecto al eje y, a la izquierda o a la derecha. La parábola se moverá a la izquierda cuando el signo del coeficiente
A y B sean signos iguales. Se moverá a la derecha cuando el signo del coeficiente A y B sean signos diferentes. La parábola cortará al eje Y por donde esté el término independiente. Esto sería lo que llamaríamos en la línea recta, recuerden, la ordenada al origen. El término independiente es por donde la parábola o la función corta al eje Y. Bien, ¿qué más? Como la A es positiva, quiere decir que esto es una parábola que tiene ramales o paticas hacia arriba. Sigamos viendo entonces qué más podemos hacer. Como es una parábola completa, todo el binomio Bx me la va a mover, en este caso, como los signos de A y B son signos contrarios, el movimiento se hará hacia la derecha en el plano cartesiano, y ya lo veremos. Y para encontrar ese punto central, ese elemento, ese punto central donde va a quedar el vértice, primero encontramos lo que es la X del vértice con esta fórmula. Y reemplazamos lo que es A y B en la fórmula. Más o menos la cuestión es esta. A, que en este caso es un coeficiente numérico, es el número 1. Entonces este A vendría a ser reemplazado aquí, el número 1. Por lo tanto nos quedaría 2 por 1. Y el B, que es el menos 10, se reemplazaría acá, como menos 10. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio a continuación. Al resolver esto, encontraremos el lugar donde vamos a colocar nuestra cámara fotográfica. ¿Sí? De allí tomaremos 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha para hacer una mejor tabla de valores como esta de nuestra función cuadrática. Entonces, repito, esta fórmula nos traerá al centro de la parábola. Y de ahí 3 valores a la izquierda y de ahí 3 valores a la derecha. Vamos a ver entonces cómo se resuelve esta expresión con estos coeficientes que trae este ejercicio en particular. Y entonces aquí que tenemos nuestra función cuadrática, vamos a mostrar un ejemplo que nos permita ilustrar cómo encontrar este punto central de ella. Lo primero es que si tenemos f de x igual a 1, x al cuadrado menos 10x más 24, yo puedo claramente decir que 1 es el valor de a. Obviamente, por lo que nos enseñaron en grados anteriores, en donde afirmábamos que el coeficiente que acompaña la letra cuando no aparece se asume que es el número 1. Que el menos 10 es el valor del coeficiente b, atendiendo pues a esta expresión que está acá, y que el término independiente c es el valor cuyo valor es 24. Ahí tenemos los 3 coeficientes en donde vamos a aplicar, repito nuevamente, esta fórmula o esta expresión para poder enfocar bien nuestra tabla de valores. Ahí es donde le vamos a apuntar y eso es lo que viene entonces a continuación. Tenemos que la x del vértice es menos b sobre 2a. Recuerden que este b del que estamos hablando es menos 10 y a es un 1. Al reemplazar nos quedaría b como menos 10, aquí está, y la a que vale 1. Resolvemos esta operación inicialmente multiplicando los signos que hayan acá. Algunas veces el valor de a es negativo, entonces todos los signos se tienen que multiplicar. Pero aquí no hay sino 2 negativos. Y afirmamos que menos entre menos pues da más. Quedaría 10 sobre 2 por 1, 2. Ahí lo tenemos. Al hacer esta operación, lo que tendremos que realizar es la división entre 10 y 2. Y el resultado nos da 5. ¿Eso qué quiere decir? Ni más ni menos que cuando x vale 5, encontramos el lugar donde se divide la parábola en 2 partes iguales simétricas, hacia la izquierda y hacia la derecha, como lo vimos anteriormente. Pues, ¿qué viene? Colocar este valor 5 en el centro de la tabla de valores y de allí tomar 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha. Ahora vamos a colocar el 5 que encontramos, que es la parte central de la parábola, en todo el centro de la tabla de valores. De ahí hacia la izquierda 3 valores. Por ejemplo,
A la izquierda del 5 se encuentra el 4. A la izquierda del 4, el 3. Y antes del 3 se encuentra el 2. Y a la derecha del 5 tenemos el 6, el 7 y el 8. Y lo que viene entonces es realizar de forma manual los reemplazos de esos valores de la tabla en la función f de x igual a x al cuadrado menos 10x más 24. Y para ello pues nos podemos ayudar de una calculadora o lo hacemos de forma manual para llenar la tabla de valores. Vamos a mirar entonces de forma manual cómo se resuelve este trabajo, este ejercicio para completar esta tabla de valores. Lo que hacemos, repito, es con esta tabla de valores comenzar a asignarle valores a la función reemplazando x por todos y cada uno de los valores que hay acá. Inicialmente con el 2, entonces escribimos f de x es igual a 2 elevado al cuadrado menos 10 por 2 más este 24. El resultado de elevar 2 a la 2 es igual a 4, menos por más da menos, 10 por 2, 20 y finalmente 24. ¿Cómo lo hacemos? Con la calculadora o simplemente los dos positivos, 24 más 4 da 28, menos 20 nos da como resultado este 8. Cojamos por ejemplo este otro, que sería este valor de acá. 7 al cuadrado es igual a 49, menos 10 por 7 da 70, más este 24, que es este que está acá. Ahora, para resolver esto, 49 más 24 da 73, menos 70 da como resultado 3. En fin, aquí está toda la tabla de valores y los valores que hemos reemplazado desde 2 hasta 8 nos producen unas imágenes en el eje Y que son desde 8 nuevamente hasta 8. Esos registros se deben llevar justamente a la tabla de valores. Ahora, estos reemplazos se pueden también hacer en una calculadora, escribiendo la función x al cuadrado, pero recordemos que esa x la vamos a reemplazar en el primer caso por el 2. Cierro ese 2 en paréntesis y lo elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado venimos a esta tecla, luego viene menos 10x, pero x lo estamos reemplazando por el 2 en este primer reemplazo cuando x vale 2. Y luego le sumamos 24 a eso y tenemos cuando x vale 2 quedaría 2 al cuadrado menos 2 por 10 daría menos, cuando x vale 2 tendríamos 2 al cuadrado menos 10 por 2 que va a dar 20, como ya lo vimos, más 24, todo lo que la calculadora nos produce el resultado inmediato. Cuando x vale 2, la y vale 8. Aquí está. Cuando x vale 2, y vale 8. Y si lo voy a cambiar, pues me devuelvo. Y luego cuando x vale 3, que es el siguiente valor en nuestra tabla de valores. Entramos acá, borramos el 2, lo cambiamos por un 3. Nos desplazamos hasta este otro 2, lo cambiamos por el 3 y ahora tenemos que cuando x vale 3, esa expresión, la y vale 3. En efecto. Y así para todos los demás valores. Hagamos este, cuando x vale 8, me devuelvo hasta llegar a el 3, lo cambio cuando x vale 8, ahora me vengo para acá, así saldrían todos los valores cuando usamos la calculadora. Vamos a llenar entonces con estos resultados la tabla de valores. Cuando x vale 2, nos aparece que la y vale 8. Cuando x vale 3, la y vale 3. Cuando x vale 4, la y vale 0. Cuando x vale 5, el vértice justamente, la y vale menos 1. Ese es el vértice. Cuando la x vale 6, la y vale 0.
Cuando la x vale 7, la y vale 3, y cuando la abscisa es 8, la ordenada también es 8. Toda la tabla de valores completa, y una vez se tiene la tabla de valores, vamos al plano cartesiano, si estamos haciendo la tarea de forma manual, y colocamos todas estas parejitas ordenadas que tenemos allí. Tengan muy en cuenta: primera pareja ordenada, segunda pareja ordenada, tercera, el vértice, la quinta pareja ordenada, la sexta y la séptima. Con esos valores nos vamos entonces al plano cartesiano. Ahora, con esta tabla de valores que tenemos aquí, que es la misma que teníamos de forma horizontal anteriormente en la diapositiva, pues no tiene sentido que este plano cartesiano esté tan desubicado, y más si sabemos que la x que vamos a evaluar está entre 2 y el 8, o sea, desde aquí hasta acá, desde el 2 hasta el 8 está nuestra tabla de valores, y por lo tanto entonces yo lo que hago es tener un plano cartesiano bien centradito, preferiblemente que se vean bien el 2 y el 8, y como la parábola va hacia arriba, pues este espacio es el espacio propicio para la gráfica. Y ahora lo que viene entonces es graficar todas estas parejas ordenadas. En estas parejas ordenadas vemos que la primera es 2,8, 2 para la x, y debo subir 8 hasta la y, hasta aquí. Luego viene 3,3, 3 para la x, 3 para la y, 4 para la x, 0 para la y, 4 para la x, como la y vale 0, ni sube ni baja nada. Luego me toca el 5, menos 1, que recordemos que ese era el vértice. Vamos a hacerlo de este colorcito: 5 para la x, menos 1 para la y, 5 para la x, menos 1 para la y, 6 para la x, 0 para la y, 7, 3, 7 para la x, 3 para la y, y por último 8 para la x, y 8 para la y. Ahí están todos esos valores, y luego pues hacemos el dibujo trazadito, como lo hago yo normalmente. La recomendación, pero no es una camisa de fuerza, simplemente usted viene y se para en el vértice, hace un arquito, vaya como en forma curvilíneo, pero no tan feito pues como yo lo estoy haciendo, y ahí se va trazando pues la gráfica de la parábola. Ya sigue infinitamente para arriba en ambos ramales, ella se sigue abriendo cada vez más. Pero para que no se vea tan feito, esa era la recomendación que yo estoy dando, pues ustedes van a trazar una gráfica tan bonita como esta de forma manual en el cuaderno, ¿listo? Y así se hace el registro de la actividad, de la tarea y de cada una de las clases. A cada pareja ordenada, como lo voy a ver en este momento, le colocan la coordenada. Ahí están todas las coordenadas. A todas las parejitas ordenadas, la recomendación es colocarles solamente pues las coordenadas de los puntos. Ahí lo tenemos, ya atrás en una línea bien bonita, y de que la figurita queda bien centradita, y esto es lo que usted debe hacer manualmente. Tabla de valores, gráfica, tabla de valores, gráfica. A este sí, por favor, le vamos a cambiar de nombre, que no quede, o lo vamos a nombrar, porque es que este es el punto más importante, que podríamos llamarlo obviamente el vértice de la parábola. El nombre es el vértice de la parábola. Feliz día para todos.